Hola, muy buenas tardes, chicos. Vamos a comenzar con el tema de clasificación de funciones, que sería para la entrega de la actividad número 2, el que se va a basar en la actividad número 2. Y bueno, aquí les muestro la dosificación de actividades para que las revisen ustedes, ya dependiendo de cada grupo. Aquí tengo mostrada la de cuarto B, pero puede ser que pues si están en cuarto D las fechas de entrega cambian un poquito, como 2 días se modifican, para que tú lo revises y te asegures de entregarla en tiempo y forma. Entonces vamos con el tema. Les presento las páginas la página donde inicia el tema de clasificación de funciones y pues les preparé aquí una presentación para explicar el tema. Vamos a dividirlo en aproximadamente 3 videos porque sí está un poquito largo, para que no sea un video muy tedioso y ustedes puedan consultar el video que corresponde con el subtema o el concepto que tengan dudas, ¿va? Entonces comenzamos con la clasificación de funciones y esta clasificación se ha dado debido a que el cálculo tiene diferentes procesos o estudia diferentes procesos con propiedades muy diversas. Entonces, por eso es que necesita diferentes tipos de funciones matemáticas. Cada una de estas funciones va a tener sus características propias y vamos a clasificar en 2 grandes grupos las funciones algebraicas y trascendentes. Esos son los 2 grandes grupos y vamos a comenzar a explicar lo que son las funciones algebraicas. Aquí tenemos unos ejemplos de funciones, ya hemos estado trabajando con ellas. Y la primera clasificación es las funciones algebraicas, que estas funciones básicamente tienen operaciones algebraicas o se componen por operaciones algebraicas en los que se involucra la variable independiente. Recordemos que la variable independiente pues es la x. Estas funciones, las operaciones que se utilizan pues son como sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, potencias y o raíces. Cualquiera de estas operaciones que tú veas que tiene una función, esta función va a pertenecer a la clasificación de funciones algebraicas. Y aquí vamos a ver unos ejemplos. Aquí tenemos la primera función, la cual está compuesta por 2 operaciones. Es una resta entre el término 2x menos 3x y la siguiente operación es una suma entre el término 3x más 5. ¿Okay? La siguiente función podemos ver que consta de una división entre 5 y el binomio x cuadrado más 1. Y a su vez, pues este binomio tiene una operación de suma. Entonces, esta también es una función algebraica. Otro ejemplo, aquí vemos pues una raíz cuadrada, que esa es una operación, y la otra operación es una resta. Y por último, tenemos esta otra función, la cual tiene 2 binomios que se están multiplicando, porque estos paréntesis significa multiplicación, y esta es la primera operación. Luego vemos que este primer binomio tiene una resta y el segundo tiene una suma. Incluso aquí podemos ver una potencia. Entonces, todas estas son funciones algebraicas. Vámonos con la siguiente clasificación. Dentro de las funciones algebraicas, olvidé comentarles que podemos encontrar subcategorías o subclasificaciones. Vamos a comenzar con las polinómicas. Llamamos a una función polinómica de grado n si tiene la siguiente forma. Y aquí vemos una expresión en donde podemos observar que tiene varios términos. Lo voy a identificar los términos porque están separados por operaciones de suma o de resta. También podemos observar que está involucrada la variable independiente. Aquí vemos la x. Y un grado n se refiere a el exponente mayor que tiene nuestra expresión o nuestra función, ¿sí?
el exponente que tenga más, el exponente que sea el más grande es el grado que tiene la función. Por ejemplo, si tuviera un exponente al cuadrado, sería una función de grado 2. Aquí nada más nos da una regla de que el coeficiente que va acompañando a la variable independiente no debe ser 0. Pero bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, ya que veamos como que las partes que tienen las funciones, lo que es el coeficiente, la parte literal, lo que es más bien los términos, chicos, a eso me refiero con los términos. Bien, nos dice que n es un entero positivo y aquí vamos a ver un ejemplo de lo que les digo. Aquí vemos el primer ejemplo, donde tengo una función que está compuesta por 4 términos y es la siguiente, es 1 más x más 2x cuadrada más 5x cúbica. Esto hay que identificar lo que es este concepto, que es término algebraico. Que me faltó un acento. El término algebraico se refiere, muchachos, a cada uno de los números con letras que están separados por un signo de más o de menos, o sea, por una operación de suma o de resta. Cada uno de estos se llaman términos algebraicos y se componen de un número o de varios y letras. O puede ser que solamente tenga números, como este es el caso, que este se llama término independiente. Término independiente porque no tiene letra, solamente tiene numerito y los demás, bueno, todos en sí son términos algebraicos. Pero cada término algebraico a su vez tiene ciertos elementos que vamos a identificar. Vemos esta parte de este término 5x cúbica que tiene una parte en color amarillo, que pinté color amarillo. Esta parte se llama coeficiente y es un número que siempre va a estar acompañando a la letra. La parte que está de color rojo se llama parte literal y juntos van a formar el término algebraico. Vamos a identificar estas dos partes, dos elementos en cada uno de los términos de aquí del ejemplo. Por ejemplo, empezamos con este. Tenemos un 2 como coeficiente, que es este 2. Y tenemos la parte literal que es x cuadrada. En el siguiente término, a la izquierda vemos que tenemos una x nada más. No tiene coeficiente, aparentemente no tiene coeficiente. Pero lo que sucede aquí es que junto a la x, ahí pegadito, escondido, hay un 1, un número 1. ¿Sí? Aquí escondidito no se ve. No se pone, pero siempre va a estar ahí presente y ese sería el coeficiente de este término. Y la parte literal pues sería x. Y lo que pasa aquí con el término independiente es que únicamente posee coeficiente y básicamente la parte literal estaría escondida porque sería x con una potencia o con un exponente 0. Entonces, cuando nosotros elevamos cualquier número a la potencia o al exponente 0, esto me da igual a 1. Por eso, pues no se coloca aquí, que sería muy parecido al caso anterior que les comentaba de la x que está solita. Entonces, bueno, pues estos son estos dos conceptos de término algebraico, que esto vamos a estarlo mencionando mucho. El concepto de coeficiente y el concepto de parte literal. Espero que haya quedado claro y bueno, me comentan si es que tienen alguna duda. Vámonos con la siguiente diapositiva en donde vamos a hablar de otro tipo de función u otra clasificación que es la función identidad. La función identidad se define mediante la siguiente expresión. Obsérvenla, esta expresión me indica que es una función identidad y es única, o sea, solamente existe una, por eso se llama identidad. Y lo que significa es que tiene una propiedad en la que cada argumento del dominio le hace corresponder
el mismo valor en el contradominio. Pero bueno, ¿qué es esto? Esta función es la recta, es una recta que pasa por el origen y tiene un ángulo de inclinación de 45 grados. O sea, es una recta que pasa por el origen y tiene un ángulo de inclinación de 45 grados. ¿Qué quiere decir? Vamos a mostrarlo de forma más gráfica, utilizando precisamente su gráfica. Aquí, como pueden ver, la función identidad es únicamente f de x igual a y. También podríamos ponerle, perdón, f de x igual a y, f de x igual a x, perdónenme. Les iba a comentar que también la pudimos haber escrito así, y igual a x. Esa sería otra forma en la que pudimos haber escrito esta función y sería la función identidad. Y volver a escribir aquí, y igual a x. Así sería nuestra función, ¿ok? Y esta función tiene la particularidad de que es única, les comento, y únicamente siempre va a pasar por el origen. Este es el origen de nuestro plano, es en donde el eje Y y el eje X se cruzan. Aquí, ven, eje Y y eje X. Estas líneas, estas dos líneas se llama cada una eje Y y eje X. Y en donde se cruzan, justamente ahí es el origen. Bueno, pues esta recta, esta función identidad, pasa por ahí y forma aquí un ángulo de 45 grados con el eje de las X o con el eje de las Y también. O sea, no hay... Es indistinto porque justamente parte por la mitad del cuadrante. Entonces recordemos que estos dos líneas que son perpendiculares forman un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, si yo divido ese ángulo en dos, pues me va a formar dos ángulos de 45, ¿verdad? Y es por eso que pues esta función formó aquí un ángulo de 45 grados. ¿Ok? Entonces, esta es la función identidad. Vuelvo a repetir, hay solamente una función identidad y es esta. Siempre va a ser esa. Okay. Continuamos con la siguiente, el tipo de función que se llama función constante. Aquí sí puede haber más funciones constantes. Y estas funciones se definen mediante la expresión f de x igual a k, en donde k es un número real diferente de 0, es decir, k es diferente de 0. Cualquier número que no sea 0, pues de positivo, negativo, fraccionario, decimal, como sea. Lo único que no sea 0. Esta función tiene la propiedad de que cada argumento x, o sea, cada valor que tú le des a x, le va a corresponder la misma imagen k. O sea, por más que tú le des valores a la x, la función no va a dejar de valer más que k. Siempre va a valer k. Ahora, esta función está definida por una constante y es lo que quería comentarles. Esta letra k quiere decir constante y no interviene la variable independiente. Si ustedes observan aquí, únicamente está la k, no está la x. Vamos a ver unos ejemplos para que les quede más claro. Aquí tenemos la primera función, que es y igual a 3. Observen que aquí k es 3. Y por más que tú le des valores a la x, la función, el resultado no va a cambiar porque no hay una x que esté operando o esté modificando este 3. No lo está ni multiplicando, no lo está sumando, no está haciéndole nada porque no existe ahí la x. El siguiente ejemplo es y igual a menos 6 y aquí también podemos observar que k es una constante y es menos 6. Por último tenemos la función y igual a pi, en donde pi pues ya sabemos que vale, cuánto vale. Y si tú sabes cuánto vale, colócalo aquí en los comentarios para verificar que realmente viste el video. Entonces, esta función y igual a pi también siempre va a valer
el valor que tiene pi. Ya lo conocemos y es constante. Es un número trascendental porque se conoce universalmente su valor. Y bien, ¿cómo serían las gráficas de estas funciones constantes? De la siguiente manera. Serían una línea, chicos, una línea paralela. Paralela quiere decir que se ubica la línea separada de otra línea. Se extiende a través de la misma dirección, pero nunca se van a encontrar. ¿Okay? Entonces, esta línea, esta recta, es paralela al eje de las X. Vuelvo a repetir, esta línea que está aquí es el eje de las X y la función, en este caso y igual a 3, es paralela. ¿Sí? Observen, nunca, por más que esta línea se prolongue, estas líneas se vayan a prolongar hacia la izquierda o hacia la derecha, nunca se van a tocar porque son paralelas. Entonces, lo único que cambiaría en este caso sería en dónde se ubicaría, que en el caso de la y igual a 3, la función se ubica en donde atraviesa o donde cruza el eje de las y, ¿sí? el número 3, vaya. Así que si tú le das un valor de 1 a x, pues observa que va a valer 3. Si tú le das el valor de 2 a x, la función sigue valiendo 3. Si tú le dieras menos 1 a x, la función sigue valiendo 3. Siempre va a valer 3, siempre. No importa qué número le des, siempre valdrá 3. Y pues lo mismo sucede con las otras dos funciones. Observa cómo en la siguiente ahora vale menos 6. Es una línea paralela que atraviesa el eje de las y en el número menos 6 y va paralela al eje de las x. Y lo mismo pasa con la función que es igual a pi. Justamente pasa por el valor de pi. Recuerden que hay que colocarlo en los comentarios. Pues sí, entonces estas son las funciones constantes. Vimos ya las funciones, la función identidad, que solamente es una. Y ahora nos vamos a ir con las funciones lineales y las funciones cuadráticas. Voy a comenzar explicando la función lineal, pero eso lo voy a dejar para el siguiente video para que no se haga muy largo. ¿Ok? Ahorita los veo.